Bueno, buenos días a todos. Dios les bendiga. El Señor es bueno siempre, en todo momento. Es hermoso estar. Dice la palabra que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Amén. Ese es su trono, ¿no? De repente espiritualmente se convierte Él se entrona en las alabanzas de su pueblo. Y es hermoso la presencia de Dios, como nos modifica cosas, ¿sí? Muchas, y aún las que ni pensamos, pero Él nos ministra en su presencia. Amén. El Señor ha sido bueno en estos domingos, en todo momento nos ha ido retando, ¿no? a entender cosas cruciales. Este año ha sido un año muy bendecido, ¿no? Para mí el primero, para crecer en cosas que eran necesarias, que creciéramos, afirmar nuestra fe. Sé que los que están, ¿sí? Y es debido a eso, ¿no? A entender principios de la palabra, el evangelio, el quitar todo falso concepto de lo que es seguir a Cristo y pertenecer a la iglesia de Cristo, ¿no? Nos hemos quitado velos como el hecho de que Dios está para satisfacer mis necesidades, ¿sí? Hemos hablado de que no venimos a la iglesia, llegamos de muchas maneras, con dolores, a pedirle, porque Él es papá, ¿sí? Pero cuando conocemos a Él, descubrimos de que eso que pedíamos no era nada comparado con Él, ¿no? Y empezamos a vivir esta relación con el Señor, de la vida eterna que realmente Él ha muerto por nosotros, vida abundante y eterna, ¿no? Y empezamos a entender el evangelio de otra manera, a soportar las pruebas de otra manera, y algo de eso quiero hablar hoy. Quiero hablar de la esperanza, de como hijos de Dios, cuál es nuestra esperanza, ¿no? Cómo vivir con esperanza en medio de tantas quizás pruebas, quizás propias o ajenas, pero en tantas cosas, ¿no? Sí, la puerta. Y bueno, ahora de hecho estamos en una temporada en la que son temporadas en las que el mundo está celebrando de una manera distorsionada cosas, ¿sí? Ahora hay consumismo, hay amor a Dios mamón, ¿no? Hay que esto es todo el año. Lo que pasa que el espíritu satánico, este mamón, el dinero, lo usa, depende del mes, de una manera, ¿no? Ahora es Navidad, luego serán rebajas, luego serán otras cosas, pero es todo consumismo, ¿no? Hay una manera distorsionada de vivir en el mundo, en algunos creyentes también. Por eso estamos firmes en lo que la palabra también nos puede confrontar, para no caer en esas. No le estoy diciendo que no den regalos, o sea, eso todos compramos en regalos porque es más barato y esas cosas, pero hablo de esta que ustedes han visto seguro, algún vídeo de esto, que están esperando la entrada de esas rebajas, ¿no? Esa lujuria, ¿no? Exacerbada por comprar, por gastar. Pero aún en medio de toda esta distorsión de ahora en cómo el mundo, incluso con esto de la Navidad, vive, ¿no? Celebra la Navidad de esa manera. La Navidad para muchos es comprar regalos, es gastar dinero, ¿no? En medio de todo eso también es verdad que hay una especie de que aún en el mundo se respira otro aire, ¿sí? Algunos han intentado describirlo como el espíritu de la Navidad. ¿No se han escuchado eso? Que entonces te detienes, pasas tiempo con tu familia, vas a visitar a algún hermano, preparas estos regalos para honrar a tus seres queridos. En medio de todo esto distorsionado, hay estas cosas que son buenas, ¿no? Aún hay más esperanza en algunos asuntos en esta temporada, ¿sí? Aún en eso, ¿no? Pero nosotros como creyentes no vivimos esto una temporada, ¿sí? Nosotros vivimos siempre con el Señor, y Él es nuestra esperanza bendita, ¿no? Y celebramos su nacimiento cada año, cada día, cada mes, todos los días, ¿sí? Porque Él vino a rescatarnos, ¿sí? Entonces, aunque el mundo no esté celebrando estas fechas con la coherencia con la que se inició, podríamos decirlo, aún en el mundo hay este tipo de esperanza en estas fechas, ¿no? Y nosotros como creyentes, ¿cómo deberíamos vivir nuestra vida con esperanza? Porque sé que al final en el camino hay muchas piedras,
con las que tropezamos y a donde nos metemos también, ¿no? Hay cosas en la vida que pasamos o esperamos en el Señor, pero ¿cómo debemos afrontar esta esperanza? ¿Sí? No en una temporada, sino con quién debemos pasar esta temporada. Es lo que quiero hablar hoy. Sí, hoy quiero hablar de cómo vivir con esperanza. Que a pesar de que nuestros ojos no estén viendo la promesa cumplirse, cómo mantenernos firmes en la esperanza. Porque es importante para nosotros, porque es una promesa, pero que no depende de lo que ven nuestros ojos. Amén. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. Amén. Vamos a ver cómo se ve esto. Una cosa es la esperanza, otra cosa es el optimismo. No tiene nada que ver. El optimismo es aquel positivismo, no, todo va a salir bien. No. La esperanza, lo que tiene la esperanza es que, como decíamos la semana pasada, no avergüenza, es segura. ¿Por en quién está puesta esta esperanza, no? Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 25 leeremos. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas, desde su origen, escribirlas por orden, excelentísimo Teófilo. ¿Sí? Esto es Lucas, ¿sí? Discípulo de Pablo, quien escribe esta carta. Él empieza con esto, ¿no? Empieza diciendo de que no, como habéis leído también en Marcos, en otros libros, a mí he sentido escribiros, oh Teófilo, significa a todos nosotros, oh hijo de Dios, oh buen vecino, oh fulano, ¿no? A todos nosotros nos está hablando, ¿sí? Quiere explicarnos. Léanse el libro de Lucas, es hermoso, todos son hermosos. Romanos, bueno, ya les digo, ¿no? Pero Lucas también, toda la Biblia léansela. Y dice esto, ¿no? Entonces, oh excelentísimo Teófilo, hermano, hijo de Dios, compañero, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y empieza a decir: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que
esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías afuera, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, había quedado mudo. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha dicho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Aquí vemos una historia que le pasa a Zacarías, ¿sí? Este es padre de Juan el Bautista. Bien. Aquí estamos hablando de que el pueblo de Israel, ¿sí? Esta escena, Lucas empieza, ¿no? Como te dijo antes, él dice: ahora me ha placido escribírtelo en orden, dice, ¿no? Entonces tú ves que en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, empieza con un milagro, Mateo empieza cómo nació Jesús, un poquito de Juan el Bautista, pero Lucas explica con más detalle cada paso, ¿no? Pueden leer todo el libro, y empieza a narrar lo que también fue crucial para la llegada de Cristo a nuestras vidas, ¿sí? Que es el nacimiento de Juan el Bautista. Aquí en este momento habían pasado 400 años sin que Dios hablara a Israel. Había habido un silencio desde la última vez en el que Malaquías había profetizado. Habían pasado 400 años. Entonces, esto es una escena un poco escandalosa, por poner una palabra, porque no solamente era como, muy bien, una promesa para Zacarías. No, era mucho más. Era mucho más porque estábamos hablando de que Dios había vuelto a hablar. Llevaban 400 años sin que Dios se manifestara de ninguna manera. Había un silencio, ¿sí? De hecho, en estos 400 años hubieron distorsiones. Porque cuando el pueblo no tiene visión, no tiene profecía, no tiene la voz del Señor, se extravía. Podemos ver en estos 400 años cómo se mezclaron culturas, la política, hubo sectas que se levantaron como los saduceos, los fariseos, saduceos y fariseos, ¿sí? Pasaron 400 años en los que ellos intentaron guardar, pero había muchos cambios. Entonces de repente llega otra vez el Señor habló. Ya no es, que es de lo que vamos a hablar, de Zacarías y de su esposa, pero era mucho más. Era el inicio de algo glorioso que hoy conocemos, podemos leerlo, disfrutarlo. Hablamos de la gracia en estos 2 domingos, ¿no? Y lo estamos disfrutando, pero algo había sucedido allí. Algo había sucedido allí, y peculiarmente con 2 personas que precisamente no tenían el poder para intervenir en eso que el Señor estaba haciendo, ¿sí? Porque eran estériles. Y sé que tenía que venir una promesa, pero antes de la promesa, que era Jesús, había de venir uno que clamaba en el desierto. Dice: voz que clama en el desierto, decía el profeta del Antiguo Testamento, a preparar el camino de aquel que ha de venir, ¿no? Y era Juan el Bautista. Amén. Entonces, este escenario de silencio de 400 años intensificó muchísimo el que un ángel se le apareciera a Zacarías. Era mucho más allá, era muchísimo más allá, ¿sí? Entonces, yo me pongo a pensar en Zacarías y en su esposa, ¿no? En este matrimonio, porque a veces nosotros pensamos, y es así, porque el Señor nos guarda, ¿no? Pero hay cosas que no entendemos, el por qué están visitándonos, o por qué se nos están presentando delante. Que si yo veo a Dios y digo, si Él es bueno, ¿por qué no me sana ya? ¿Por qué ahora no lo hace? ¿Por qué no cambia a mi pareja? ¿No? Que pensamos que ese es el problema siempre. ¿Por qué no me cambia a mí? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Si yo intento hacer las cosas bien. Y aquí en Zacarías vemos cómo la palabra misma describe que eran hombre y mujer piadosos, que guardaban la ley del Señor. Pero es que a veces el silencio
Mira que eran 400 años, pero aún el silencio se lo puso al mismo Zacarías, ¿no? Aún el silencio es una forma de que el Señor nos levante y nos haga crecer. Porque si nosotros estamos, en la historia acaba bien, y la estamos leyendo de corrido, ¿no? Y al final de la prédica veremos cómo nosotros también tenemos esa esperanza, ¿sí? Pero en el proceso no es tan fácil. Sobre todo no desmayar, porque ya eran viejitos. De hecho, químicamente para ellos ya era entendible de que ya no iban a ser papás. Es lo que no le recriminó, pero un poco le recordó al ángel, no, pero es que estoy muy viejito yo, y mi esposa también. Ya ellos ya no sabían, pero tuvieron muchos años de muchas lágrimas, de mucho y guardar y mantenerse, y lo vemos cómo seguía, ¿no? La palabra uno describe, eran hombres piadosos, esposo, un matrimonio piadoso que guardaba la palabra, y no llegó, no pasaron el proceso con el Señor, pero tampoco llegó. Y es que a veces no entendemos al Señor, y empezamos a juzgar a veces al Señor, porque no es a nuestro tiempo o a nuestra manera, o incluso a veces pensamos que eso es lo que necesitamos, pero hemos entendido que es a Él al que necesitamos, por encima de todo lo demás. Fíjate que es algo digno, y hay promesa, vientres fructíferos, dice la palabra, que los hijos tenemos, y así es, y así será, ¿no? Pero y en el silencio, ¿cómo soportamos esas pruebas? ¿Cómo soportamos esas pruebas? Hay veces que personas toman atajos, ¿sí? Lo vimos en Abraham, con su mujer, que entonces, no, pues hazlo con mi criada para ayudar a Dios. O en otros temas, ¿no? En tema de provisión, de papeles, tomamos atajos, en gente que se casa por papeles, ayudándole al Señor. Pero no están confiando en el Señor, aunque luego le digan gracias al Señor porque me diste los papeles. ¿Sí? ¿Por qué? Por no saber esperar una prueba. Y luego no viene. Y entonces, ¿dónde está tu fe? ¿No? Como Zacarías, ¿dónde está nuestra fe? Hay provisiones, iglesia, que no vienen del Señor. Y esto tenemos que entenderlo. Estamos, todos saben, en las tentaciones que Satanás le dijo a Jesús: te entregaré los reinos, le dijo a Jesús. Si te inclinas ante mí y me adorares, yo te entregaré los reinos. Te entregaré todo lo que ves, te lo daré. Serás el rey de todo esto. Satanás tiene poder para darte provisión, con tal de alejarte del Señor. Por eso hay muchas personas que cuando se acercan al Señor y dicen, no, pues, están bien, ¿no? Y se acercan al Señor, de repente pierden el trabajo. O de repente algo pasa. Y luego viene la duda hacia el Señor. Pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué? Adivina quién te estaba dando eso. No todas las provisiones son de Dios. Hay provisiones que nos alejan de Dios. ¿Sí? Por eso en la prueba, decíamos el domingo pasado, despierta esperanza. Porque Él es el que, claro, cuando Él nos los da en abundancia, ¿sí? Cuando pasamos bien la prueba. Pero tenemos que entender que no todas las respuestas son del Señor, o respuestas que esperamos, ¿sí? Por eso es importante mantenernos en comunión con el Señor, en que Él nos hable, nos dirige. Hay personas que vino uno que se hacía llamar profeta y le dijo, tú tienes que irte a tal, y Dios te dice tal. Y él nunca había escuchado eso ni de sus pastores, ni en su lugar secreto con Dios, y el tío se va porque lo dijo Dios. No, hay voces que no debemos escuchar. Si no es que Dios me habla, me confirma, me confronta, me abraza, o ya me había dicho, ¿sí? Porque tú tienes acceso a hablar con Dios igual que cualquier profeta. Y honro a los profetas, ¿eh? Hay profetas dignos y profetas que hablan la voz del Señor, ¿eh? Y a veces el profeta habla porque el pueblo no escucha, ¿eh? Pero tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo más que a la respuesta de lo que quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llegamos 10 años más y no llega la promesa,
¿qué sucedería? Al año y medio perdemos la esperanza. Claro, es difícil, porque todos en algún punto estamos esperando una promesa del Señor que está por llegar. Sí, todos estamos en esa y confiados y firmes, porque para eso Él también ha provisto sobre nosotros su gracia, ¿sí? Pero el proceso es importantísimo. El proceso es importantísimo, y recuerda de que no es por nuestros buenos méritos que el Señor nos lo va a dar, sino por su voluntad. Lo vemos en Zacarías. Tenían buenos méritos para recibir muchísimo. Lo recibieron, ¿eh? Y seguro que por fruto, como decía Esteban hoy, no es solamente la fe, sino que nos lleva a la acción, ¿no? Decía, porque sí, seguro que por esas acciones de fidelidad de Zacarías, el Señor respondió. ¿Y de qué manera? Porque no le nació cualquier niño, ¿eh? ¿De qué manera? Porque luego tu copa es rebosante cuando el Señor provee, ¿sí? Es rebosante. Pero en el momento de la espera debemos mantener la misma condición. La misma condición. Por eso aquí predicamos mucho de poner nuestra mirada en Cristo. Poner nuestra mirada en Cristo. El otro día le enviaba un audio a 2 hombres al grupo de WhatsApp. Mira, a mí no me hables de que si te van a salir los papeles. Cristo. Porque conozco gente sin papeles que vive mejor que gente con papeles. Que están confiando en Cristo. Y también saldrán los papeles. Estamos orando por eso, ¿no? Amén. Y va a ser así. Papeles y más, o sea, y empresarios que van a salir de aquí en el nombre de Jesús. ¿Sí? Porque para eso hemos venido, para conquistar al mundo. No. Pinky cerebro. Pero sí, el Señor provee todo eso. El Señor provee nuestra casa. Él remecidamente llena nuestra mesa. Amén. Así es. Y lo amamos y lo adoramos por eso. Pero en las temporadas que no, también, Señor, te amo. Eres bueno, eres amoroso, eres mi proveedor. Y la nevera vacía. Yo te amo, eres mi proveedor. Porque no vemos con estos ojos. No es por vista, es por fe. Entonces, cuando pasamos la prueba, cuando estamos caminando con el Señor de esta manera, sin ninguna prueba nuestra de si Él me da o no me da, encontramos estos frutos hermosos, iglesia, y los de Él. Amén. Zacarías y Elizabeth eran descritos como un matrimonio justo delante del Señor. Amén. Pero vivían con este peso de esa oración no contestada, porque es un peso y es normal, ¿sí? Y por eso les digo, ¿no? Cuántas veces nosotros nos encontramos en esos lugares de incertidumbre, y debemos poner nuestra mirada en el Señor, porque nuestra expectativa, nuestra esperanza es viva, ¿sí? Nuestra esperanza no está puesta en este mundo, en la política, en si hay una crisis, en si este me miró o me prestó atención y yo lo amo o yo la amo, o no es nada de eso. Es, otra vez, Cristo. Es Cristo, mi iglesia. Es Cristo, en todo momento es Cristo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. ¿Y qué hace? Tenga, le dice, tenga para usted. Todo para ti. Familia bendita. Trabajo próspero. Es así. Por eso, y esto lo vamos a martillar mucho, iglesia, es a lo que queremos llevar. Queremos una iglesia que viva a los pies de Cristo, dependiente totalmente, ¿sí? Hemos visto demasiadas cosas dañando la novia de Cristo y queremos levantar una iglesia pura, sin mancha, no nosotros, porque es el Espíritu Santo haciéndolo, pero pura, sin mancha, sin motivaciones, que no quiere la gloria para sí mismo, para que mira mi ministerio, no. Una iglesia pura, sin mancha, que honra al Señor, que lo vea a Él, y por eso es que va a bendecir la ciudad, es que vamos a prosperar,
es que nuestros hijos van a empezar en nuestros hombros, ellos van a empezar, los gigantes con los que hemos luchado ya no lucharán ellos, porque ya los hemos vencido, porque Cristo hasta aquí, como Abraham, hasta aquí llegó, y ahora 1000 generaciones benditas después de mí. ¿Por qué? Porque aun cuando no tuve, aun cuando no vi la mano del Señor, en lo que yo le llamo mano, provisión, sí estaba su mano sobre mí, confiamos y nos mantuvimos firmes. En todas nuestras áreas, aún en la financiera, iglesia. Mira, yo mi diezmo no lo he dejado de dar, aunque cobrase del paro. ¿Por qué? Porque no es este mundo, porque no es el trabajo, porque no es el gobierno, es Él el que me provee. Y les hemos contado testimonios de deudas que se han pagado. Y hay otras por pagar, pero también lo va a hacer. Amén. Nuestra esperanza es viva y no avergüenza. Es un versículo que leíamos la semana pasada. Porque tiene su expectativa puesta en aquel que nos llamó a su luz, no en las circunstancias. Amén. Entonces quiero hablar de 2 circunstancias que el Espíritu puede usar en nosotros a través de esta historia para nuestro bien si ponemos nuestra fe en la cruz de Cristo. ¿Recuerdan la semana antepasada que hablábamos de la importancia de poner nuestra fe en la cruz de Cristo? ¿Se acuerdan? El sacrificio del Señor Jesús. No poner nuestra fe en como decía antes, en positivismo, o poner nuestra fe en un lugar de trabajo, o poner nuestra fe en personas que me van a ayudar, o poner nuestra fe ni siquiera en nuestra salud, ni siquiera, sino en Cristo. Muy bien, ¿se acuerdan de esto? De Romanos 5, nuestra fe puesta en la cruz de Cristo, entonces la gracia se desata sobre nosotros. Pues si en la prueba, en los procesos, mantenemos nuestra mirada, estas escenas pueden transformarnos para bien todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. Quiero hablarlo. La primera es una duda que nos acerca a Dios. Una duda que nos acerca a Dios. Yo quiero ser cercano con esta prédica. Quiero ser cercano y que todos entendamos que estamos en la misma batalla. Aún Zacarías, siendo el hombre influyente que era en la casa del Señor, ¿sí? Fíjate que recibió una corrección del ángel, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en que así como él, medio lo pensaríamos. Bueno, yo es que tengo 90 años, ¿sí? Dudaríamos. Luego nos levantaríamos. No, sí, Señor, tú lo has dicho, porque eso nos pasa a veces, ¿no? A veces nos levantamos y decimos, no, tú lo puedes hacer, pero en lo primero es normal que como seres humanos, como que, no, y si será verdad, que viene y se me acerca mi mentor y me dice que sintió de parte de Dios esto, Dios te lo va a dar. ¿Será? Esa duda ahí, esa pequeña duda, que no debemos darle cuerda, sino someter y declarar lo que el Señor nos dice, pero esa duda debe ser para que nos acerque más al Señor. ¿Sí? Lucas 1:18, vemos cómo esta pequeña duda recibió una corrección del ángel. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Respondiendo el ángel dijo, yo soy Gabriel, yo soy el que estoy al lado de Dios. O sea, te lo estoy diciendo yo. ¿Sí? ¿Qué más tienes que ver si Dios te lo está diciendo? A este le bajó el ángel. El chiste que siempre dice, no, te tiene que bajar un ángel para decírtelo. A este le bajó. Y se le plantó al lado y dice, yo soy Gabriel, el que está con el Señor. ¿Sí? Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Didáctica divina. Hay momentos de tensión en nuestras vidas que quizás estás yendo a buscar al Señor y no estás escuchando de Dios. Quiero que sepas que eso también es Dios diciéndote algo. Porque yo lo he nombrado así. Si ustedes tienen una mejor forma de nombrarlo, lo podemos decir. La puerta. Pero el silencio es una herramienta didáctica que el Señor usa. Porque a veces
el Señor ya nos dijo que hiciéramos algo, pasamos por una prueba y decimos, Señor, ¿qué hago? Pero el Señor ya nos dijo. El Señor ya te habló. Él te dijo, cree en mí y sígueme. Niégate a ti mismo. Confía en mí y en mi palabra. Haz las cosas que te mando hoy y verás cómo. Entonces, a veces estamos haciendo preguntas que ya han sido respondidas. Y pensamos que es que Dios no nos quiere guiar, o yo estoy mal con Dios. Sí, estamos un poquito ahí, pero ya habló. Entonces, ese silencio es un silencio, es una herramienta didáctica, por eso le he puesto así, en el que el Señor nos está probando también. Él está probando nuestra fe. Porque no estamos escuchando esa respuesta, sí, yo te la daré tal día. O sí, te recuerdo que te la daré. Sino que estamos como en un vacío. ¿Sí? Y a veces es así como el Señor trata con nosotros. No lo entendemos, pero es así. Guardando silencio para ver cómo vas a actuar tú. Porque tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú ya has conocido la verdad. Tú ya sabes lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Romanos 5:3-5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Qué grande es la paciencia en medio de la prueba. ¿Sí? Y la prueba produce esperanza. La esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Cuando nosotros tenemos nuestra convicción firme de quién es nuestro Rey, ¿sí? Aún en la espera ocurre algo más que solamente esperar. Nosotros sabemos que Dios está obrando y lo está haciendo, porque Él lo ha dicho en su palabra. Entonces escrito está: bienaventurados serán aquellos que... ¿Qué debo hacer yo? Sí, Señor, yo seguiré tus pasos. No veo la respuesta, pero en esa espera están sucediendo más cosas que simplemente esperar. El ángel se le acerca a Zacarías y le dice: tu oración ha sido contestada. Daniel en el ayuno dice: desde el primer día que oraste, vine. Tuve una guerra en los aires, pero ya estaba viniendo. Están pasando cosas ahora, iglesia, que el Señor ya declaró sobre ti. Pero tu espera aprobará antes o después que la respuesta llegue. Porque el silencio es una forma del Señor hacer lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Que no es silencio. Es silencio, pero no es silencio. Es espera, pero no es espera. Porque tú no sigues a Dios por eso. Tú lo sigues por quién es Él. Entonces, no estás esperando, ya lo tienes, a Él. Pero está viniendo. Entonces la espera, amor, amada iglesia. Está mi amor, está con los niños. Mi espíritu la echa de menos. Ya me da fuerza y identidad. La espera entonces para los hijos de Dios no solamente es una espera. Hace muchos años entendí que los lugares de desierto son lugares de revelación para aquellos que están en el Espíritu. Como Juan en la isla de Patmos. Estaba en la isla, estaba ahí encarcelado. ¡Wow! Se le aparece el Señor. Escribió Apocalipsis ahí. Porque lugares de desierto para los que están en el Espíritu, dice, me encontraba yo en el Espíritu y apareció delante de mí, y empieza Apocalipsis. Lugares de desierto. Si estás pasando un desierto, te quiero decir que lugares de desierto para los que están en el Espíritu son lugares de revelación. Son lugares de que el Señor puede incluso destapar tu vida. Porque no es una espera, simplemente. Es una esperanza bendita a la que tienes acceso, que es Él. Entonces esa espera es activa y ya estás con expectativa de que Él es contigo. Vendrá. Y si aún no, Él sabe. Él vendrá. El otro día lo hablábamos con el coche.
que otra vez está como ahí queriéndome sacar la mano. Y digo, bueno, si se me daña, o es porque Dios me va a enviar uno nuevo, en el nombre de Jesús, o porque quiere enseñarme algo. Porque yo estoy bajo su cobertura. Yo estoy guardando los estatutos. Entonces ese silencio no será un castigo de Dios. Esto no era un castigo de Dios. Ellos eran hombres piadosos. No era un castigo de Dios. Pero Él sabrá por qué lo hace. Ahora, en cuanto Dios me diga a mí, esto no soy yo, entonces ahí si nos levantamos, hacemos guerra. Nos pasó la primera vez cuando se dañó el coche, ¿se acuerdan? Bueno, no estaban todos. Se nos dañó el coche, fue un milagro. Y bueno, sí, bueno, no me voy por ahí porque es muy largo. En fin, la espera, ¿sí?, nos lleva a un lugar de revelación en donde conectamos más con el Señor, ¿sí? Y esos silencios no son solamente que Dios no te hable, Dios ya te habló. Así que si tú ahora estás en un lugar de espera, de desierto, de que no entiendes situaciones, métete más con el Señor. Métete más con el Señor. Amén. Sigo rápido que se nos va y tenemos una reunión después. Una espera, segundo punto, una espera que active nuestra fe en lo imposible. Una espera que active nuestra fe en lo imposible. Vemos también a Elizabeth, que sufría como mujer, ¿sí? Ella seguramente más que el hombre sufría esta espera, ¿no? Este dolor de no poder dar a luz un hijo. Los hombres también padecemos con esto, pero la mujer es más sensible con ese tema, ¿no? Y ella también era una mujer piadosa, ¿sí? La palabra dice que eran piadosos. La esterilidad era dolorosa en sí mismo, pero eran personas del Señor que estaban sometidos a su reino. Santiago 1:6, quiero leerlo. Santiago 1:6, quiero leerlo porque estos escenarios que a veces no entendemos activan nuestra fe sobrenatural. No solamente esa duda nos va a acercar al Señor más, sino que esta espera, esta misma duda y esta espera activa lo sobrenatural en nosotros. Por lo mismo que hemos visto en el punto 1, empezamos a creer más en el Señor. Otra vez, cuando estamos en lugares de desierto, si entramos en el Espíritu con el Señor, se activan cosas en nuestras vidas. Empezamos a ver su mano, ¿sí? Durante la espera ocurre algo más que solo esperar. Pero claro, Romanos 5:3, Santiago 1:6-8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconsciente en todos sus caminos. Otra vez, venimos trabajando todo esto. Nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo, a ministrar su corazón y a ser ministrados por Él y a llevar a otros a ese lugar, ¿sí? Entonces, por poner nuestra fe en la cruz de Cristo, se extiende sobre nosotros la gracia inmerecida, sobrenatural, sobremesida, en nosotros por el sacrificio de Cristo, que nos da acceso a la comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos llena del amor del Padre. Por eso la canción tiene sentido: si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces, cuando yo oro con fe, pensando en que ese Cristo va a restaurar mi situación. Y al día siguiente, me dolió más. Ya no pido con tanta fe. Entonces nuestra identidad no está puesta en Cristo, sino otra vez estamos siendo engañados porque estamos poniendo nuestra mirada en la situación. Es que la deuda está más grande ahora y antes no era tan. ¿Dónde está tu mirada? Porque tu fe, cuando tú pides con fe, sabiendo todo esto, porque no es, otra vez, no es positivismo, es esta realidad, la que acabo de nombrar, resumida, todo un año resumido aquí. Bueno,
Pues cuando ponemos nuestra fe en ese Cristo y pedimos con fe, sabemos con certeza, la palabra lo dice, que Él responderá. Amén. Porque si pedimos inconstantemente, inconstante será nuestro camino. Si adoramos a Dios según el nivel de bendición o bienestar en el que estoy viviendo, mi hermano, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Porque Él se entristece. Tienes la gracia del Señor, no te va a condenar, es un papá, pero Él se entristece. Y esa gracia inmerecida que caemos, y nos levantamos, y caemos de nuevo, y nos levantamos y caemos. Jesús le decía, oh hombres de poca fe, les decía, ¿no? Pero cogí y lo sacaba del agua, porque Él lo hace. Pero acércate al Señor, míralo a Él. Y quizás no estás pasando por un desierto muy grande, pero quizás estás apto para ayudar a otros a salir de este desierto. Porque esto no se trata de ti, y ni se trata de mí. El Evangelio, el seguir a Cristo, el estar en la iglesia, no se trata de mí, de para que me vaya bien, para que Dios restaure mi matrimonio. Lo hace. Ayer celebrábamos eso. Matrimonios restaurados. Gloria a Dios. El mío ha sido restaurado y muchos serán restaurados. Amén. También lo hace, pero no se trata de eso. Se trata de que Él sea glorificado a través de la restauración de tu matrimonio. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y lo que le mueve a Él es la necesidad de los que se están perdiendo. Entonces tú puedes servir para ayudar a otros, si no estás pasando por un desierto. Entonces, en la espera, confiamos en que Él lo hará, quitamos toda duda, pero también avivamos nuestra fe, ¿sí? Y no nos movemos según lo que se mueve alrededor, sino por la identidad que tenemos en Cristo. Amén. Mi amado, el Señor puede hacer cosas tremendas con personas como tú y como yo. El Señor puede hacer cosas inimaginables que nosotros a la vez disfrutamos de cómo el Señor, mira, ha restaurado mi hogar. Amén, ¿no? Zacarías y Elizabeth. El Señor nos ha dado esa promesa. Amén. Pero es que el Señor es tan grande que Él es capaz de usar tu fe, tu espera, tu constancia, tu fe en someterte a sus asuntos, para usarlo a niveles magníficos. O sea, vuelvo y repito, no somos bendecidos nosotros, pero nosotros en sus manos. Ustedes saben quién fue Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista nació de estos dos que eran estériles, que eran viejos, que no tenían nada que hacer ya. Que ya, quién sabe si era por rutina que estaban ahí, no creo, porque dicen que eran piadosos, pero ya habían perdido la esperanza en eso. Y nosotros a veces pensamos, no, esos que tienen muchos dones y míralos como hacen y dibujan y wow, yo solo sé trabajar, o yo solo sé criticar. No, hermano, eso repréndalo, ¿eh? Pero yo solo sé, yo no sirvo, yo conmigo, pero el Señor, con lo poquito, con un grano de mostaza que tú pongas en tu corazón, con esa dependencia, Él puede hacer grandes cosas con tus generaciones, iglesia. Amén. Con cada uno de nosotros. Porque Él lo promete. ¿Quién sabe si tus hijos van a ser los siguientes Juan el Bautista? O Juanas las Bautistas. ¿Quién sabe si contigo habrá una generación de doctores, de pastores, de abogados que van a traer sanidad a la sociedad? Que van a bendecir la sociedad. Y tú te has comido todo el marrón, pero va a servir para que muchas generaciones sean benditas. Porque lo puede hacer contigo. Y lo puede hacer conmigo. Si lo hizo con Zacarías, unos que eran estériles. O sea, no eran ellos los esperados, escogidos para. No eran ellos. Ellos no podían tener hijos. Pero es que Dios usa lo vil y menospreciado
Tú no eres bien menospreciado, pero delante del Señor, ¿sí? ¿Lo creéis o no lo creéis? Amén. Amén.